Estamos con el doctor Ramiro Campos y lo voy a presentar. Es un colega querido que conocí hace un tiempo en Panamá, con motivo de un congreso que fui invitada. Así que es un honor tenerte y poder compartir uno de los temas fonoaudiológicos que tanto nos gustan, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre audiología ocupacional. Antes quiero leer un poquito su hoja de vida, que es muy interesante. El doctor Ramiro Campos es licenciado en fonoaudiología de la Universidad de las Américas, magíster en docencia para la educación superior por la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en fonoaudiología, especialidad en patología de la audición, está diplomado en disfagia orofaringia en Colombia, diplomado en investigación y estadísticas en la discapacidad de la Universidad de Panamá, doctorado en educación, con mención en administración educativa por la Universidad Interamericana, y tiene una maestría en calidad y productividad, maestría en salud ocupacional, experiencia clínica en ámbitos públicos y privados, experiencia en docencia asistencial y amplia experiencia docente en distintas universidades, experiencia en coordinación y gestión en educación superior. Actualmente es vicepresidente del Colegio Nacional de Fonoaudiólogos de Panamá. Todo un honor tenerte, Ramiro, y poder escucharte acerca de este tema, que es una rama de la fonoaudiología, y que me gustaría que comentes un poquito como introducción o definición, qué es la audiología ocupacional. Muy buenas tardes a todos los presentes. Claro, la audiología ocupacional, una rama de la audiología que surge en este devenir que viene desde el enfoque biopsicosocial, que es como define la Organización Mundial de la salud hoy en día. Sabemos que nuestro campo de acción en una organización, no solamente desde el punto de vista audiológico, sino también desde la comunicación oral efectiva. Sin embargo, la audiología ocupacional va a trabajar con todos esos grupos vulnerables, Adriana, esos grupos que verdaderamente son los trabajadores, que son los que verdaderamente hacen un país, ¿ya? Desde muy joven en la fonoaudiología me apasionó ese trabajo de la audiología, tanto clínica como ocupacional, pero en ella aprendí ese concepto social que nosotros hacemos como fonoaudiólogos, esa pedagogía social que verdaderamente nos lleva a un aprender a desaprender, a hacer que nuestra profesión sea un amor a nivel de Latinoamérica y el Caribe, en el cual ese trabajador que en ocasiones tiene niveles de analfabetismo en muchos de nuestros países, que no sabe leer, que no sabe escribir, recibe una atención como es una prueba audiométrica básica, ¿ya? Yo sí quiero enfocarte porque la audiología ocupacional tiene un gran enfoque posterior a la Segunda Guerra Mundial, Adriana y compañeros, porque cuando regresan todas las personas que estuvieron expuestas a ruido en las guerras, a bombas y demás, son sometidos a ruidos de impacto, y estos ruidos de impacto traen como consecuencia una pérdida auditiva dentro del trabajo. Quiero también aclarar algo, porque cuando hablamos de audiología ocupacional, Adriana, solamente nos enfocamos en el adulto, pero ir a la escuela, chicos, es una ocupación. Por eso es que la audiología ocupacional no solamente la aplicamos desde que vamos al área laboral, sino también en el área escolar, ¿ya? Es cierto que Es es la muy audiología, interesante, perdón que interrumpa y paremos sí, acá, porque eso es parte de la prevención, y nosotros somos exacto, agentes de prevención. sí, Justamente con este tema actual de la guerra, los otros días hice un pequeño videíto en el famoso TikTok, donde yo sí. me cuestionaba la tranquilidad de mi ciudad y las bombas que reciben, el impacto de las bombas los soldados. Y en ese sentido, yo he tenido pacientes acá en mi ciudad, excombatientes de la guerra de Malvinas, así que me ha Sí. tocado equiparlos con audífonos y escuchar las cosas que le ha pasado, así que es de suma actualidad ese punto. Con respecto Sí, a los porque lo estamos niños, utilizando. exacto. Entonces, con respecto a los niños, quiero que lo des también como una cosa que está poco explorada desde ese punto de vista. Claro, claro, porque en este punto, desde la audiología ocupacional, nosotros en las escuelas específicas, voy a empezar explicándolo desde el punto de vista escolar, hasta como lo hacemos con población infanto-juvenil, porque en las escuelas
no solamente es hacer la prueba audiométrica, que deben contar siempre con consentimiento informado, Adriana, porque recordar, todo procedimiento que realizamos desde fonoaudiología tiene bases bioéticas. Bioética, y es que no es porque yo fui a una escuela y yo no tengo el consentimiento del padre, yo voy a hacer esa evaluación de ese niño. O sea que va un proceso antes, una comunicación oral efectiva antes, que se comunique los resultados al padre y saber, bueno, es una prueba de rastreo que encontramos esto. ¿Y por qué? Yo creo que al igual que en Buenos Aires pasa que uno de los sentidos que más usamos es la visión y la audición. ¿Ya? Yo estos lentes que tengo ahora los capté gracias a una evaluación anual que me hizo mi optometrista dentro de mi trabajo. Entonces es importante revisar porque ahí captamos, 1 de cada 10 niños a nivel de la casuística nos dice que presentan una hipoacusia como tal. Entonces, acuérdense que es un ciclo y como ciclo, dentro del proceso no solamente vamos a revisar ese proceso de audición, sino también tamizamos comunicación, lenguaje, habla, dificultades en el aprendizaje escolar, la dislexia que es muy común, o sea, es algo muy, muy complejo, pero que la audición es un canal que vamos a desarrollar. Ese es el punto de vista escolar. Es muy importante mencionar, Adriana, que el Departamento de Estados Unidos, a nivel escolar, en los distritos, tienen audiólogos ocupacionales que realizan este tipo de trabajo como tal dentro de las escuelas a nivel de prevención. Yo digo las escuelas porque también es un campo de acción que en ocasiones no exploramos, porque nuestra carrera, gracias a Dios, es una profesión así de grande, que tiene tantos ámbitos para trabajar. Tú que lo has hecho Muy desde el punto de vista de amplia. la fisura, es muy amplia, pero en este punto las organizaciones, dado que y tenemos un fundamento a nivel de salud internacional, como es la Declaración de Alma-Ata, Adriana, la Declaración de la Carta Ottawa, que habla de lo que son los deberes fundamentales. Ejemplo, en mi país, la Constitución señala la obligación de planes y programas, y es donde surge el tema de un derecho. Hoy en día, la discapacidad, las deficiencias, generalmente surgen bajo un modelo de prediscencia, un modelo de derecho. Ese trabajador tiene derecho a ser explorado y tiene derecho a que sus resultados sean informados. Tiene derecho a que Exactamente, él ese es un punto conozca sus resultados. importante, sí, porque Exacto. la mayoría de las veces yo sí informo, pero muchas veces, muchísimas veces no se informa, porque es cumplir con un protocolo, todo muy rápido hecho, y realmente es un trabajo artesanal. Si uno lo sabe hacer práctico porque el trabajador está ya entrenado, es una cosa. Pero de todas maneras es importante lo que vos decís, ¿sí? Sí, y hoy en día las tecnologías nos han ayudado mucho. Es más, hay tecnologías como esta, no la tengo acá, que es por medio de un celular y podemos realizar, creo que tú también utilizas este tipo de tecnología y nos ha mejorado mucho la capacidad a nivel de los diagnósticos, porque lo que antes para nosotros era manual, hoy en día ya lo mandas en un WhatsApp y la persona recibe sus resultados inmediatamente. Pero sí te digo esto porque se dan muchos temas en común en el proceso de audiología ocupacional, porque recordemos que ya la esclavitud fue abolida hace muchos años en el mundo, entonces si a mí me van a evaluar, yo tengo derecho a que a mí se me entreguen mis resultados, ya me los tienen que entregar inmediatamente. Este tema creo que, Adriana, que es importante recabarlo y recordarlo, porque desde la concepción bioética, mi país, por ejemplo, tiene los comités de bioética cuando son casos de investigaciones, porque en ocasiones hemos observado investigaciones que se hacen desde el perfil ocupacional, pero si tú presentaste 100 casos, esos 100 casos tienen que tener el consentimiento informado. Eso es muy importante, porque tú estás tomando Claro. datos que la persona tiene que darlos como tal fin. O sea, la fonoaudiología hoy en día ha cruzado fronteras ya a ese punto. Sí te cuento, los programas de prevención, no solamente desde el punto de vista, y vamos a llamar, de audiología ocupacional, se engloban desde el programa de seguridad y salud ocupacional. Es importante diferenciar la higiene industrial de la seguridad y salud ocupacional de la medicina del trabajo. Son 3 ramas totalmente diferentes, Adriana, porque en ocasiones vemos este punto. Bueno, es que yo soy bueno en audiología ocupacional, pero tienes que conocer cómo es la ciencia de la seguridad y salud ocupacional, cómo se desarrolla dentro de un proceso. Ejemplo, tú que también lo practicas porque te sigo, en una organización nosotros no podemos realizar modalidades de atención de consultorio, ejemplo, 1 cada hora, no, tú tienes que tratar de trabajar y no afectar la productividad de la organización. Y eso es muy importante. Ejemplo, una empresa que sabe que su mano de obra son 100 personas, tú no vas a sacar las 100 personas para hacer estudios, tú lo tienes que organizar por horarios rotatorios. Y eso es lo que me gusta de este Exacto. trabajo, Bueno, yo he que nos gusta la trabajado a lo madrugada. largo de 30 años en empresas multinacionales que tienen programas americanos Sí. impecables, de los cuales he tenido el seguimiento y realmente con un programa de prevención
la hipoacusia ha frenado un montón, sobre todo el trauma acústico, tomando todas las medidas, ¿no? Así Sí. que es súper importante, ¿sí? Y que ha sido transversal, Adriana, porque así como nosotros desde la fonoaudiología lo practicamos, el trabajo social también se especializa en salud ocupacional, las terapeutas respiratorias en salud ocupacional, la optometrista. Ejemplo, vamos a hablar de algo bien básico que tú y yo trabajamos, las audioprótesis, ¿ya? Ok, diagnosticamos, esa es una fase del diagnóstico audiológico, pero viene la parte de la adaptación protésica y la adquisición de esa prótesis. ¿Qué vamos a hablar? Específicamente, acá en Panamá hay un estudio que se llama CAPECO, que ha hablado del índice de capacidad económica de las personas con pérdidas auditivas y demás. Vemos que no tienen muchas veces la adquisición de esta prótesis. Entonces ahí es donde entra el papel del trabajador social para poder ayudar con esos enlaces interinstitucionales con las diversas organizaciones y adquirir la prótesis. Vea que no solamente es un trabajo de nosotros, requerimos de más personas. ¿Por qué el médico ocupacional también es importante en este parámetro? Para el modelo de prediscendencia, porque esa persona tiene que seguir trabajando, ¿ya? Hoy yo conversaba con una chica que ella me decía, bueno, tiene su capacidad desde el punto de vista de una hipoacusia moderada, pero es una chica joven y lo adquirió a nivel laboral y ella quiere reintegrarse a su trabajo. Entonces, ¿cómo tú trabajas toda esa parte que también ingresa el psicólogo ocupacional? Mira que he mencionado entre 4 o 5 especialidades que nos ayuda a realizar ese cambio atencional, Adriana, del modelo disciplinar a un modelo interdisciplinar, transdisciplinar. Es muy importante revisar el modelo de atención en salud, porque hoy en día la fonoaudiología moderna, así como hemos evolucionado del audiómetro grande a esto, podemos también ir evolucionando en los modelos de atención. Es para mí, y es un país que yo respeto mucho, es Buenos Aires, y que sabe que guardan siempre mi cariño hacia ustedes, porque han contribuido a nuestra ciencia fonoaudiológica a nivel del mundo. Sabes que a nivel de las empresas, ya hace unos años, no, ya perdí la cuenta, pero fácil debe ser 8 años, un poco más, nace en Chile el tema del estudio más profundo de la ergonometría aplicado a todos los trabajos repetitivos, las posturas de los empleados, de acuerdo al trabajo que realice cada uno. Y se trajo cruzando la cordillera para este lado. Y entonces en un momento se formó un equipo del que fui integrante. Lamentablemente, como eso tiene un costo, no fue fácil sostenerlo, porque la empresa no está dispuesta tampoco a gastar demasiado dinero en estas cosas, si no es una empresa grande. Pero digamos que el fonoaudiólogo, que a esto me quería referir, también puede integrar un equipo donde está todo el planteo de la ergonometría para poder también dar solución a todas las tareas específicas repetitivas de postura, porque nosotros también manejamos la postura, no Claro solamente que la sí. audición. Podemos también opinar cómo manejar la voz también, porque hay tareas que lo requieren o porque hay mucho ruido en el ambiente y se Así es. tienen que comunicar unos con otros, así que nuestra tarea es bastante amplia, si se quiere, ¿no? De hecho, surge el concepto de vocoergonomía, el cual estas posturas en ocasiones afectan el fuelle respiratorio, que por ende afecta la voz. Recuerden que también, por eso yo quiero aclarar que el papel que realiza un fonoaudiólogo desde la seguridad y salud ocupacional no es la misma a lo que se hace desde la audiología ocupacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde la audiología ocupacional generalmente vamos a ver incidencia, análisis estadístico e inferencial de nuestros datos, en qué área fue. Ese es un área, sí, pero también requerimos saber que ese usuario que salió con una hipoacusia moderada severa presenta también un rango de disfonía y esto afecta su calidad de vida, su tema de la comunicación oral efectiva dentro de un entorno. Y el fonoaudiólogo en la empresa no solamente va a ver el tema de comunicación patológica, la parte de las perturbaciones específicas de la comunicación, sino también la comunicación normal, Adriana. Entonces, en ocasiones nos toca recomendar cómo tú redactas un memo a los trabajadores, ¿ya? Porque utilizar palabras en ocasiones que no están adaptadas al trabajador, esto puede ocasionar ciertas repercusiones. Ejemplo, algo que te comento que una práctica que tenemos es la charla de 5 minutos y es tratar de utilizar charla en un lenguaje muy sencillo para que los trabajadores la entiendan y buscamos los temas de mayor punto de acción. Ejemplo, la limpieza de los oídos, el uso de dispositivos para
de música, y nosotros nos valemos mucho de unos videos que utiliza, que se llaman los Napo, los videos de Napo, que yo creo que los has visto, el cual Napo es un muñeco que él es prácticamente no utiliza voz, pero mediante gesto comunica la práctica y nos ayuda mucho en la charla de 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Porque no solamente participo yo, participan los demás compañeros en las organizaciones. Entonces ya aquí, esto ha pasado a nivel de decreto, nosotros, y quiero comentarte esto, nosotros entre nuestro Ministerio de Salud en Panamá, ya tenemos regulada la especialidad de seguridad y salud ocupacional para fonoaudiólogos, ya que específicamente es un año, ya es un decreto que salió en el año 2018 y está regulado porque es uno de los servicios que más vemos. Ciertas organizaciones existen también, no solamente el programa de prevención de pérdidas auditivas, sino también de pérdidas visuales. Entonces, nos ayuda mucho en este proceso. Es interesante ver, y te lo digo porque mira, de 1 de cada 10 cuando mínimo, pero que vamos a una escuela o vamos a una organización y que le cambiaste la vida a esa persona. Te cambiaste la vida a esa persona. Eso es algo que, mira, no hay plata que verdaderamente te pague eso que tú hiciste con esa persona. Y viene esa otra fase, en la cual no, yo me ayudo mucho, Adrián, y cuento la experiencia mía de las trabajadoras sociales para poder adquirir la prótesis, que son las que me ayudan. Yo digo, bueno, este chico requiere un BTE, tiene 21 años, un BTE porque perdió todas las agudas, o un modelo ELAN, y ellas, yo no sé cómo hacen y buscan las ayudas intersectoriales con el gobierno, con los municipios, con la ONG, y yo sé que ese chico cuando regresa ya con su prótesis. Y eso es algo que tenemos que revisar también. ¿Por qué hacer la evaluación socioeconómica de estos casos, Adriana? Yo no puedo regalar, porque estamos regalando una prótesis en ocasiones, pero una prótesis de mayor costo y no conocer la calidad de vida del usuario. Ejemplo, nos pasó en alguna ocasión un audífono de prácticamente $3,000, pero el chico no tenía ni siquiera a veces dinero para poder llegar a su trabajo. Entonces, no tenía acceso a las prótesis. Otra experiencia que te cuento, porque sé que lo manejas también, es el tema con las prótesis autorrecargables, las que se cargan. Porque, ¿qué ocurre? En ocasiones se les olvidó cargarlo, entonces llegan al trabajo y la prótesis. Entonces, estos indicadores que para nosotros son normales, hay que revisarlos Te voy a socioeconómicamente contar un antes. tema, mira, muy cortito, un ejemplo muy cortito de un paciente que no tiene audífono, tiene implantes. El implante, al igual que esta prótesis recargable, requieren de conexión, de cargar las baterías, si bien Exacto. tienen pilas extras. El problema es que este hombre maneja camiones, se va de su casa y por días está arriba de la ruta. Decime dónde Exacto. conecta, porque cuando para en un parador, a veces no tiene horas para conectar su implante. Exacto. Entonces hay un problema ahí. Y el consumo de pilas es importante y es El costoso. consumo, mira, exacto, es muy importante revisar cada uno de estos conceptos, no solamente desde el punto de vista de la pérdida auditiva, sino socialmente cómo se da el impacto. También es importante en el caso de los niños, cuando requieren algún tipo de ayuda audioprotésica, en el caso, revisar cómo vamos a manejar con el psicólogo el regreso de este niño a la escuela. En una ocasión me ocurrió con un niño que cuando, bueno, se le adaptó la prótesis, todos los niños llegaban a casa, le decían a los padres, queremos un oído biónico, igual al que tiene este caso. Entonces, también cómo manejamos ese impacto. Y es importante porque, mira, la discapacidad de nosotros está aquí, pero los niños generalmente todos se integraban a él, eran el mejor amigo. Entonces, sí es importante en ocasiones tener ese tipo de ayudas, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar? Tú y yo sabemos que los audífonos se manejan en base a costos, un costo específico, se manejan también en base a una ayuda social, se manejan también en base a el entorno auditivo que va a tener el niño. Entonces, esto es un paso que tenemos que aprender, que solo como fonoaudiólogos no lo podemos hacer, requerimos de un equipo. Exacto. Y yo quiero recomendar algo a las personas, porque acá, por ejemplo, si cuando la persona tiene la pérdida auditiva, es importante que lo comunique al empleador. Te explico el por qué. Porque existe una legislación que avala lo que es el tema de las destituciones a personas que tienen este tipo de afecciones, sean adquiridas o no, pero deben ser certificadas y deben de ser comunicadas a su contratista en este caso, porque es muy triste lo que te voy a contar, Adriana, personas que luego de ser destituidas inician el proceso de ese peritaje que vamos a realizar desde fonoaudiología.
y ok, sí tiene la pérdida, pero resulta que la persona nunca lo comunicó en el momento, porque tú y yo sabemos que no es muy común los exámenes preocupacionales. ¿Qué es un examen preocupacional para los que nos escuchan? Es un examen que debe realizar el empleador antes de contratar a este funcionario, ¿ya? Y eso es una recomendación que le damos a muchos países en Latinoamérica. Eso hay que llevarlo a nivel de legislación, Adriana, porque, ok, yo no puedo tampoco a una persona que ha trabajado 50, 40 años en una organización, que ha entrado en presbiacusia, quitarle su derecho a laborar, ¿ya? Eso por norma OIT no se debe permitir en un país como tal. Entonces, es importante que el fonoaudiólogo a nivel de salud ocupacional no solamente maneje el tema de cómo hacemos la corrección por presbiacusia o cómo realizamos una adaptación de la visita, porque hay que hacer visitas de mediciones de ruido, de este caso, qué tipo A de veces sonómetro vamos a usar. nosotros, cuando detectamos también problemas, sugerimos cambios de protección auditiva, sea los de inserción, los de copa, ambos en algunos casos, o cambio de actividad o sector para que no sea, digamos, sacado de la empresa, que pueda realizar otro tipo de tareas que no esté tan expuesto. O sea, siempre se le busca la vuelta, ¿no? Igual, Sí, hoy por hoy acá en nuestro país, los contratos cada vez son más cortos, son por semestre. sí, Entonces, hoy me tocó atender un paciente que equipé después que lo atendí hace muchísimos años por empresa y tiene un trauma acústico bilateral de larga data, ya exacto. bastante abierta la brecha. Entonces, bueno, esas son las consecuencias, pero básicamente es importante que nosotros le busquemos la vuelta y ya no hay tantos casos de eso porque hay prevención y hay obligación del uso de los elementos de protección. Exacto. Las Y es muy gafas, importante las eso, guantes. Adriana. Eso es importante lo que tú estás mencionando, porque en ocasiones existe desinformación. ¿Qué ocurre después que se adapta el paciente o el usuario con hipoacusia? ¿Regresarlo a un entorno ruidoso? No. Entonces, ¿dónde viene la adaptación del entorno laboral? Ahí participan los terapeutas ocupacionales con nosotros en esa nueva readaptación del puesto, lo que se llama el análisis de tareas que tiene el usuario y en el cual participamos para realizar esa nueva reestructuración del puesto de trabajo de la persona. Mira, hace poco nos pasó con una chica que tenía pérdida totalmente los agudos, se le adaptó la prótesis y ya la querían regresar al mismo trabajo que estaba realizando. Y es ahí donde tenemos que tener, y es la utilidad, y le comento a los colegas, la utilidad del examen audiométrico preocupacional, porque es el que nos va a permitir a nosotros poder comparar. Yo entré con una audición normal, adquirí dentro de la organización esta pérdida. Entonces, es una investigación que tenemos que realizar, porque ¿cómo adquiriste esa pérdida? Fue en el trabajo, el tipo de trabajo que tú realizas, cuál es la función que tú estás realizando, si fue en tus funciones, o sea, hay que tener un cursograma analítico de lo que está ocurriendo en la organización. Exactamente, estamos bien con el tiempo, yo voy controlando. Sí, 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 vamos bien con el tiempo Vamos para adelante. ese es un punto. Otro punto que yo quisiera también recordar, Adriana, que la audiología ocupacional desde el punto de vista funcional aplica a toda ocupación humana, toda ocupación humana. Y yo creo que nos ha pasado en ocasiones cuando vamos a trabajar en organizaciones específicas expuestas a vibraciones, separar lo que es ruido y vibración. Yo puedo estar expuesto a vibraciones más no a ruido. Y en Panamá sí tenemos dos normativas para cada una de ellas, una para ruido y una para vibraciones. Ejemplo, el metro. Te pongo un ejemplo del metro. El metro estamos expuestos a vibraciones, más no a ruido. Y ahí es donde tú señalaste algo interesante. ¿Cómo vamos nosotros a equipar esa adaptación de equipo de protección personal o EPP a una persona? Y si yo coloco un EPP que es incorrecto, probablemente aumente el nivel de pérdida auditiva. Entonces es importante tener resultados de dos estudios. La sonometría y la dosimetría, que son dos estudios totalmente diferentes. Uno mide las vibraciones y otro mide el tema del ruido. Entonces, las vibraciones se miden con un dosímetro y esas vibraciones pueden ser de mano-hombro o pueden ser también corporales. Entonces, en los dosímetros vamos a analizar cómo ingresa esa vibración al cuerpo, pero desde la mano o desde, en el caso, hay un aparato completo en el cual para trabajadores que están
específicamente como choferes o en situaciones que tengan que estar sentados, se hace la medición de ese trabajo. O sea que es lo que quiero aclarar, que no solamente es hacer audiometría y revisar si Necesitamos 3K y equipos 4K, también, sonómetros, y si bien están dosímetros. los dosímetros, estos los tienen muchos también los ingenieros Sí, que se ocupan del tema en acústica, pero hay una especie a veces de competencia porque ellos son los que hacen las mediciones y poco nos requieren a nosotros para hacer mediciones. Pero exacto. sí, yo he tomado de ponerle en el bolsillo o donde pude, cerca del oído, y que vaya a trabajar para hacer la medición de ruido, de cómo lo recibe en su oído, en una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Para tener una idea del impacto. Y poder después pasar el informe para que se hagan las modificaciones correspondientes, ¿no? A esa Exacto. tarea. Esa es la parte que más en ocasiones las organizaciones piden, ¿ya? ¿Por qué tengo que hacer la prueba? ¿Por qué tengo que pagarlas? ¿O por qué tengo que realizarlo? Porque en ocasiones es más barato realizar las pruebas preocupacionales que la persona tenga un accidente o un incidente, que son dos diferencias claras entre el accidente y el incidente dentro de tu organización, que deje un rango de discapacidad auditiva o de deficiencia auditiva. De suma importancia, hay trabajos que están sometidos también a riesgo eléctrico. Es importante señalar, Adriana, que nosotros no solamente trabajamos con riesgo físico, hay riesgos químicos que pueden llegar a una pérdida Ha auditiva. habido, por ejemplo, Hay, explosión de calderas, sí, y está exacto. cerca el trabajador. Algunos se han caído de la torre de clasificación en alguna empresa Sí. de esas que tienen semilleros. Hay accidentes, claro, sí, El pero uso de audiocascos, y y eso algo que que tienen tú todas las acabas, medidas, pero sí, 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 y que tenemos que tener el mapa de ruido. Eso es algo básico, algo que yo aprendo siempre con mi grupo, es el mapa de ruido, Adriana, porque yo tampoco puedo dejar una persona totalmente aislada, ¿ya? Aislada de que no pueda percibir lo que está pasando en su entorno, porque es peligroso. En una organización, por ejemplo, industrias que tengan estas calderas y que tú prácticamente insonorices al trabajador y él sí, requiere una es voz de riesgoso. alerta, hay un riesgo de un accidente. El riesgo siempre va a ocurrir. Y eso lo que yo siempre aclaro, en una organización, ¿por qué tienes que usar el casco? Porque hay riesgo de que te caiga un bloque en la cabeza. Entonces el riesgo es algo que siempre vamos a tener. El riesgo puede llegar a tener Inclusive accidente, nosotros para incidente. transitar dentro de la empresa tenemos que usarlo también, ¿sí? Si Sí, vamos a sí, estar sí, en la siempre. planta. Sí. Y es el manejo en el cual la tecnología nos ha ayudado. Tú recuerdas que antes teníamos que trasladar las cabinas a la organización, pero hoy en día ya con los mismos audiocaps y demás, los videotoscopios nos han ayudado mucho en este tema de remisión, así como nosotros realizamos los exámenes preocupacionales, el optometrista también hace las pruebas de agudeza visual, la terapeuta respiratoria realiza las pruebas de espirometría también para medir la prueba de función pulmonar. Hay trabajos que requieren, por ejemplo, área confinada, ¿ya? Un área confinada es un área que tú sabes que no estás expuesto a áreas, por ejemplo, subterráneos y demás. Ahí es funcionar las pruebas de función tubárica, Adriana. ¿Y por qué? Realizar las pruebas de función tubárica porque tenemos que conocer el estado de esa trompa. Recuerden que la trompa es un grupo muscular también, y esos grupos en Sí. ocasiones pueden llegar a pausar por eutonía. O sea, la eutonía es lo que yo busco, pero si está ¿Ya cuánto hay hipotónica, para hacer? Y pruebas de ¿cuánto para hacer? pruebas de altura para los que trabajan Pruebas de en altura, altura, sí. ¿sí? Mirá, yo Piso miro acá 40, el piso reloj, 50. falta un minuto, no sé Ok, si nos van a dejar seguir hablando, ¿no? Ojalá que como sí. sea, si hacemos otra entrevista otro día también. Da para hablar muchísimo, pero muchísimo. Sí, Aparte lo haces con mucho entusiasmo. es que me apasiona, me gusta. Algo que yo amé siempre fue ser fonoaudiólogo. Y yo creo que las personas que nos escuchan hoy en día saben que hay algo que tú, o sea, cuando yo no siento que trabajo, porque hago un trabajo que amo y quiero con pasión, o sea, que me gusta hacerlo. Yo he visto personas que no le gusta el trabajo con adultos, ¿ya? No le gusta el trabajo en grupos vulnerables. Y qué bonito es llegar a esta construcción verdaderamente y saber que eres uno más de ellos, como tú eres parte de ese grupo
de trabajo, porque es un grupo de trabajo que todos somos importantes en una organización, porque yo no voy a ser fonoaudiólogo si no tengo clientes, y mis clientes en este caso son los trabajadores. Entonces los programas de conservación auditiva dentro de una organización son importantes. Las normativas hablan unos de 80, otros hablan de 85, pero todas las personas que estén expuestas para eso. Ya para cerrar, es importante formarnos no solamente en la parte de la audiología ocupacional. Hay cursos CAOC que se dan para fonoaudiólogos. Todo fonoaudiólogo que realice audiología ocupacional tiene que estar formado en CAOC. Ya si se va a dedicar, como lo hago yo a nivel particular, que es lo que hago para pagar las cuentas, ya más adelante prepararnos para la parte de lo que es salud y seguridad ocupacional, porque es una rama en la cual nosotros no, en ocasiones no somos formados desde base en lo que son decretos, leyes, y nos toca asesorar a ese usuario cuando son destituidos. Y también el tema de sonometría y dosimetría, eso es algo básico que yo creo que tenemos que conocer desde una organización. Cómo es el flujo dentro de la empresa, cuáles son las personas que son los actores clave, el cual tenemos que convencer que el trabajo que estamos haciendo es una rama. El fonoaudiólogo ocupacional se forma, Adriana, es algo que se forma. Nosotros aquí en mi país, la materia de audiología ocupacional es un semestre, audiología ocupacional así se llama, y se trata de llevar al fonoaudiólogo a la misma empresa. Donde yo laboro hay un grupo que se dedica a esa atención primaria, por eso hablaba de la Carta Ottawa y la Declaración de Alma-Ata, porque son fundamentos de salud internacional. Entonces, son puntitos que debemos conocer. Hay una diferencia clara entre salud ocupacional y salud pública. Suenan igual, pero no son lo mismo. Una es aplicada a nuestros trabajadores. La OIT tiene múltiples documentos signatarios, de los cuales Argentina y Panamá son signatarios de este tipo de convenio que sustentan nuestra formación. Quién sabe más adelante estemos pensando en una posgraduación así como tenemos en otras áreas, en audiología ocupacional o fonoaudiología ocupacional, le llamaría yo, porque ya no solamente es ver el punto de vista de la audición, sino también del tema de la voz y la comunicación oral efectiva, Adriana. Con esto yo cierro mi conversatorio interesante que hemos tenido esta tarde, esperamos no sea el último. No, tiene que haber más, por supuesto. Mirá, hay mucho por hacer, ¿te das cuenta? Esto que yo hago ahora, de estas pequeñas conversaciones así,